si lo podamos hacer. Les decía que la calidad de vida comienza con la salud espiritual y el punto número uno que tocamos era que todos somos seres espirituales además de ser seres físicos. Primera de Tesalonicenses 5:23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y explicábamos acerca de la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo, y de cómo interactúan entre esas tres. Si alguno ha quedado con alguna duda acerca de la interacción del espíritu, alma y cuerpo, por favor escríbanos o pónganos un mensajito y así yo puedo hacer en la última parte del estudio podemos hacer una recapitulación de lo que dijimos. También dijimos que todos tenemos contaminados nuestro interior con una enfermedad mortal que es la enfermedad del pecado, porque nacemos con la tendencia pecaminosa, nacemos con la tendencia al pecado a raíz de la caída de los seres humanos en el huerto del Edén y que tenemos que reconocer que tenemos esa debilidad para poder luchar con ella. Todos los días de nuestra vida va a ser una batalla diaria el hecho de poder entender que tengo una tendencia pecaminosa y que eso no me va a destituir, que no me va a quitar la salvación eterna, que no me va solo la tendencia por sí sola, solo el hecho de ser pecador, de nacer pecador y de morir pecador, porque aunque el mejor cristiano del mundo haya entregado su vida al Señor Jesucristo, siempre hay esa tendencia natural a cometer pecados, porque pecados hay grandes y pequeños, pero es el mismo pecado. Pecado es pecado, sea grandote o sea pequeñito. Y todos tenemos esa característica de poder caer en pecado, pero debo entenderlo para poder combatirlo. El número 3 es que no vamos a poder alcanzar ninguna buena calidad de vida mientras no se resuelva en nuestro corazón esa enfermedad del pecado. Y es a donde mencionábamos la palabra de Dios en Romanos 6, del 11 al 14, que voy a repetir esta porción de la Escritura y dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos. Quiere decir que lo primero que yo tengo que hacer es declararme en guerra contra el pecado y empezar a tratar de vencer eso día a día. Pero también dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él no tiene que ser el rey. El rey tiene que ser el Espíritu Santo. Y yo debo de combatir contra eso que va a estar. Ese enemigo va a estar. Pero el rey debe ser el Espíritu Santo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros luchamos contra el pecado día a día. Sabemos que está ahí, sabemos cuáles son las armas que vamos a utilizar en contra de él y vamos a salir adelante. Entonces, estos eran los 3 puntos que habíamos tocado hasta el momento en que hubo una interrupción, pero ahora vamos con el punto número 4. Que hay un médico que posee la fórmula para erradicar la enfermedad del pecado. Esa es otra de nuestras realidades. Para poder empezar a tener una buena salud, debo entender de que esa lucha no la hago yo solo, de que esa lucha no estoy nada más con mis propias fuerzas. Hay un médico maravilloso que tiene la fórmula perfecta de la lucha contra el pecado y es de quien yo me tengo que tomar para poder vencer. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29 dice la Biblia: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista había identificado que una de las cientos y miles de características que tiene el Señor Jesucristo era que puede venir a quitar el pecado del mundo. En el momento en el que nosotros creemos en el Cordero de Dios como el que vino a quitar el pecado del mundo, ya no luchamos solos nuestra batalla en contra del pecado. Nos hacemos acompañar del Señor Jesucristo y salimos adelante en esa lucha. Entonces es importante entender que hay un médico y ese médico
nos va a ayudar a salir de nuestra lucha contra el pecado. Punto número 5 es que la medicina para obtener la salud espiritual está al alcance de todos nosotros, pero que tenemos que buscarla personalmente. Jesucristo tiene la fórmula, Jesucristo tiene en su mano la medicina, pero ustedes y yo tenemos que hacer la acción de ir y buscar la medicina. Entonces, ya voy a leer una porción de la escritura ahí, pero para que todo esto vaya teniendo sentido, todo lo que estamos hablando, es la calidad de vida comienza cuando todos entendemos que nuestra vida, nuestro cuerpo, estamos conformados de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, que todos estamos contaminados con ese gen pecaminoso, que no se puede alcanzar calidad de vida si nosotros no podemos luchar en contra del pecado, que tenemos que entender que la fórmula para luchar en contra del pecado está dada en la persona de Jesucristo y que la medicina para poder vencer en la parte espiritual está al alcance de todos nosotros en la mano de Jesucristo, pero tenemos que ir y buscarlo. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está la medicina para poder combatir día a día la tendencia pecaminosa de los seres humanos. Cuando nosotros tenemos estos 5 puntos, nos damos cuenta que empezamos a ser saludables en cuanto a buscar en el Señor la salud espiritual y, por supuesto, la plenitud completa de nuestra vida. Ahora, pasamos a la segunda parte de este estudio y vemos cómo hay evidencias de que en nuestra vida hay calidad espiritual, en que estamos teniendo una vida con calidad espiritual. Tenemos algunas evidencias, así como en lo físico se notan las evidencias de la salud. Por ejemplo, usted nota cuando una persona hace mucho ejercicio, ve su cuerpo tonificado, ve sus músculos, ve hasta su rostro, cuando se alimenta bien, ve cómo está bien alimentado, cuando hay una vida de tranquilidad, de paz, también lo ve en su rostro. Y todas esas son evidencias de un cuerpo saludable. Pero también en lo espiritual podemos encontrar algunas señales que voy a compartir con usted, 7 señales de las cuales nosotros deberíamos tener en nuestra vida que nos dan la calidad de vida espiritual. Veamos la número 1, que es la paz interior. Sí, parte de las características de una persona que tiene una vida saludable y con una buena parte espiritual, de calidad espiritual, es la paz interior, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la tormenta, aún en medio del calor abrasador del desierto, aún en medio de la situación de ansiedad, de que no sabemos qué viene para el futuro, de no sabemos cuál va a ser el camino a seguir, de que no sabemos cómo va a estar la economía, etcétera, etcétera. Si aún nosotros en medio de eso logramos tener la paz interior, quiere decir que hemos alcanzado una buena calidad de vida espiritual. Y eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice la palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es aquí donde está lo importante. La paz de Dios es una paz sobrenatural, es una paz maravillosa que Dios nos va a dar, que sobrepasa nuestra mente. No lo podemos comprender. No vamos a saber cómo estamos pasando dificultades, momentos horribles y teniendo una paz interior que solo el Señor puede explicar. Nuestra mente no lo va a poder hacer, pero guardará nuestros corazones. En la palabra corazón es el centro de nuestra vida, que es a donde nosotros podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. El centro de nuestra vida es el alma también. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, porque Él es el que va a dar la paz. Entonces, nuestra primera característica es la paz interior. La segunda de las características es la ausencia de la amargura, porque yo puedo no tener paz y también puedo no tener amargura. Las dos cosas. O puedo tener paz pero ser un gran amargado. Puedo tener las dos cosas.
Es decir, puedo estar yo en paz, puedo no meterme con nadie, puedo no pelear con nadie, pero dentro estarme muriendo en un nudo como una melcocha de odio, de rencores, de falta de perdón, etcétera, etcétera, aunque no pelee con nadie. Y puedo también tener las dos cosas, la paz y la falta o la ausencia de la amargura. El corazón libre de rencores, el corazón libre de temores, el corazón libre de venganzas, el corazón libre de depresión, es un corazón que tiene una buena salud espiritual. Por eso vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 14, y después saltamos al versículo 17 al 19. Romanos 12, versículo 14, y después del 17 al 19. Dice la Biblia: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es lo primero que vemos en el versículo 14. Fue un consejo, una orden, un mandamiento, lo que ustedes quieran llamarle, respecto a Dios hacia nosotros. Bendecid a los que os persiguen. Y no es para el beneficio del perseguidor, no es para el beneficio de ese que me está persiguiendo, es para su propio beneficio, es para mi propio beneficio. Dios sabe que no nos conviene a nosotros guardar rencor. No es porque le hagamos un favor al que nos hizo daño, es porque nosotros nos hacemos un daño interno si guardamos rencor. Salto al versículo 17 al 19. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Salto al versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa última frase nos da una gran tranquilidad. Ya no tengo yo la responsabilidad de la venganza. Ya no tengo la responsabilidad de hacer valer mis derechos. Ya no tengo la responsabilidad de ensuciarme las manos. Si yo entrego todos estos males a Dios y le digo: bueno, Señor, hazte cargo de esto y tú sabrás si la persona tiene que ser o no tiene que ser castigada o castigado, eso no importa, porque yo ya entregué esto en las manos de Dios. Yo voy a hacer lo que me sea posible, dice la palabra, en cuanto dependa de mí, de estar en paz con todos los hombres. Pero yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Solo el que no tiene amargura en su corazón, solo el que no está con un corazón con un nudo, puede cumplir esta recomendación de Dios. Y esa es una medida para tener una buena calidad de vida, para tener una buena calidad de vida espiritual, para tener una buena calidad de salud también. Tiene que salir de mi corazón. Si mi alma está contaminada con odios y rencores, no voy a tener una buena salud, ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual. Por eso es necesario acudir a la palabra de Dios y entender que yo debo entregar todo tipo de venganzas, de rencores, de resentimientos y cualquier cosa en las manos del Señor. Número 3, ¿cuál es la otra evidencia? Libertad de las ataduras. Libertad de las ataduras. Victoria sobre los malos hábitos, victoria sobre los pecados, victoria sobre los espíritus malignos, victoria sobre todo aquello que me ataca. Si yo tengo la oportunidad de ser libre de estas cosas, voy a tener una buena salud. Hace un rato les decía, es necesario alimentar con buena vitamina la parte espiritual de mi vida para que la parte carnal, a donde está mi tendencia pecaminosa, sea también debilitada. Los malos hábitos han sido conformados en el cerebro. Los pecados han sido conformados en mi alma y en mi corazón. Los espíritus malignos están para atacarnos, siempre van a estar ahí. Los vicios, aquellas cosas que entraron en mi sistema, aquellas sustancias que vienen a contaminarme, los malos hábitos, aquellas cosas que quedaron metidos en mi cabeza con las cuales lucho a diario, todo eso va a ser gobernado por el Espíritu de Dios y voy a ser libre de ataduras. No quiere decir que eso no puede pasar más adelante en mi vida, porque Satanás es tramposo. Satanás va a hacerle creer que usted nunca ha sido libre de esas ataduras y de esa manera lo empuja para que se vuelva a exponer a estas cosas o a otras. Pero cuando yo soy libre de las ataduras y me quedo fortalecido en el Espíritu,
adelgazo los deseos de la carne, adelgazo la satisfacción de la carne, adelgazo mis hábitos y lo mantengo desnutrido y nutro al espíritu y fortalezco al espíritu, me va a dar la oportunidad de mantener debajo de mi pie todos esos malos deseos. Juan 8 del 31 al 32 dice la Biblia: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, encuentra libertad, porque encuentra las maneras de luchar, de pelear la guerra espiritual, cuáles son las armas que Dios nos da para poder luchar en contra de nuestras ataduras. Todo eso está en la Biblia, y por eso dice la palabra de Dios que en la Biblia encontraremos la verdad, y esa verdad cortará esas ataduras. Hay cambio de prioridades también. Cuando nosotros estamos saludables en el Espíritu, podemos ver que hay cambio de prioridades en nuestra vida. Dios va a ser primero. Y todo lo demás viene como cuestiones secundarias. Si nosotros ponemos a Dios en el pedestal donde tiene que estar y quitamos del pedestal a cualquier ídolo, a cualquier otra cosa que nosotros hayamos puesto entre Dios y yo, entonces vamos a tener una buena salud espiritual. Vamos a cambiar nuestras prioridades. Y la palabra del Señor que usamos como texto base, Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso quiere decir que lo primero que yo debo de hacer es buscar el reino de Dios. Eso quiere decir que por la mañana debo despertarme y ponerme en oración, buscar el reino de Dios. Antes de ir al baño, antes de cepillarme los dientes, antes de saludar a la esposa o al esposo, antes de desayunar, de tomar el café. Tengo que darle el tiempo al Señor, que es el tiempo para Él. Antes de dormir tengo que darle el tiempo al Señor, antes de tener mi tiempo de descanso. Antes de comer, que estoy con una gran hambre, que tengo una gran hambre, que no he comido, que voy tarde. Dele gracias a Dios antes del primer bocado. Siempre poner adelante a Dios de todas las cosas, eso nos va a dar la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz viene de Dios. Si yo lo he puesto a Él como número uno, Dios hará obra maravillosa en nosotros. Número 5. El amor hacia el prójimo. Es otra de las características de las personas que tienen una buena salud espiritual, el amor al prójimo. Cuando nosotros empezamos a servir a los demás, es porque nosotros hemos dejado de ser el centro de nuestra propia vida. Cuando nosotros tenemos para dar, no solo estoy hablando de plata, sino estoy hablando de comprensión, de tiempo para escuchar, de un buen consejo, de un buen estudio bíblico, de una buena devocional. Si yo tengo tiempo para dar, es que tengo una buena salud espiritual. Si yo tengo para compartir, hay personas que dicen, ¿qué consejo te puedo dar yo a ti si mi vida está de cabeza? ¿Qué consejo matrimonial te puedo dar si mi matrimonio estamos mal? ¿Qué consejo económico o apoyo económico pudiera yo darte un consejo verbal económicamente hablando si yo estoy quebrado? Entonces, cuando yo vengo y me descalifico automáticamente, quiere decir que no estoy permitiendo que Dios me use aún en medio de mis circunstancias a otras personas que están pasando circunstancias difíciles. Pero si yo tengo el amor al prójimo aún en medio de circunstancias complicadas, estoy viendo que tengo una buena calidad de vida. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 10, dice la Biblia: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y es ahí donde en la palabra encontramos que nuestra salud espiritual nos va a ayudar a poder ayudar a otras personas. Número 6. Otra de las características es decidir hacer lo bueno. Yo voy a tomar la decisión de hacer lo bueno. En muchas oportunidades se le va a poner a usted los dos caminos. El camino fácil, el camino de la corrupción, el camino de dar una mordida, el camino de pagar adicional para que las cosas salgan rápido, o el camino de la espera, el camino de hacer la fila, el camino de soportar la burocracia, el camino de soportar muchas otras cosas. ¿Cuál de los dos voy a tomar?
Tengo la suficiente salud espiritual como para decir, debo hacer lo bueno, no debo ser parte de lo malo, no debo ser parte de la corrupción, no debo ser parte de quedarme con algo que no es mío, no debo ser parte, aunque yo físicamente no me quede con él. Pero si estoy compartiendo con un grupo, estoy trabajando con un grupo el cual está haciendo eso malo, si yo no tengo la capacidad de poderme salir e irme por el camino largo, es porque mi salud espiritual no está funcionando bien. Es por eso que yo decido hacer lo bueno. Se caracteriza por hacer lo que agrada a Dios y bendecir a los demás. Romanos capítulo 12, versículos del 20 al 21, dice la Biblia. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a trabajar en vencer la maldad en nuestra vida. Primero nosotros, recuerde que tenemos la tendencia pecaminosa, es muy fácil caer en esas tentaciones. Pero cuando nosotros tenemos una salud espiritual aceptable, vamos a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y número 7 es la prosperidad. Sí, la prosperidad. Y no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de completo. La persona puede ser próspera y no tener millones guardados en el banco. Y la prosperidad viene de una vida de paz. La prosperidad viene de un matrimonio estable. La prosperidad viene de tener buenos hijos, bien educados en la palabra de Dios. La prosperidad significa haber salido adelante con las herramientas que Dios me dio para salir adelante a través de mi trabajo, a través de la carrera que estudié, a través de lo que sea. El completo es de la prosperidad, no es alcanzar fama, éxito, fortuna y poder. La prosperidad es con lo que yo me siento bien. Y si Dios ha manejado mi corazón y el corazón interior, mi alma, está conectado ya con el Espíritu Santo, voy a ser próspero en lo que haga, tenga o no tenga. Voy a ser feliz con lo que Dios me va a poner. Y eso va a poner paz en el corazón. Dios bendice proveyendo los recursos materiales. Quiero que me acompañe a la tercera epístola de Juan, versículo 2. Tercera de Juan 2. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol hacia la persona a quien le estaba escribiendo esta epístola, que es usted y soy yo, era que él desea y Dios desea que usted sea prosperado en todas las cosas y en la salud, en el alma, en la vida y en todo lo demás. El Señor quiere que su espíritu, alma y cuerpo sean prosperados. El Señor quiere que usted viva en prosperidad, aunque ya especificamos a qué se refiere eso. Ese es el deseo de Dios y usted lo va a hacer si tiene una buena salud espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantenernos espiritualmente saludables? ¿Qué debemos hacer? 4 cosas bien rápidas que quiero compartir. Lo primero, una buena dieta. Sí, así como dijimos hace un rato, hoy en redes sociales hay de todo para poder pasar la cuarentena y salir con libras menos y bien alimentados y bien ejercitados. Pero una buena dieta espiritual nos va a asegurar quedar espiritualmente saludables. Leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, no solo es leerla, sino darnos cuenta qué es lo que Dios nos ha querido decir y ponerla en práctica. Eso es una buena dieta. Número 2 es hacer gimnasia. Hacer gimnasia, espiritualmente hablando, es practicar cotidianamente la manera en la que yo ejercito mi espíritu, que es a través de la oración, a través del ayuno, a través de compartir la palabra de Dios. Yo estoy ahora ejercitándome. Usted ahí está en casa ejercitándose en la palabra de Dios. Está escuchando la palabra, yo estoy compartiendo la palabra, usted y yo hemos leído versículos bíblicos, estamos haciendo ejercicio espiritual para tener una buena salud. Número 3, el descanso. Tenemos que descansar también. Saber apoyarnos en la gracia de Dios, saber creer en el sacrificio de Jesús por su vida, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tendrá cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. El descanso entonces es parte de nuestro ejercicio para mantenernos saludables. Y número 5, el servicio. El Señor Jesús declaró, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando nosotros servimos a alguien, cuando nosotros apoyamos a alguien, cuando nosotros damos una palabra, una consejería,
Sencillamente a veces solo hay que escuchar a las personas exponer sus problemas. Estamos sirviendo al Señor y eso nos hará mantenernos. Entonces, una buena dieta, hacer gimnasia espiritual, el descanso en el Señor y el servir a Dios son las áreas en donde usted y yo nos vamos a ejercitar. Hay un refrán popular que dice mente sana en cuerpo sano. La palabra de Dios va un poco más allá y declara lo siguiente en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y de esa manera hemos querido compartir con ustedes el primero de estos mensajes de nuestra serie, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Y vamos a mejorarla en el tema número 1 a través de la salud espiritual. Así que les invito a que puedan seguir esta serie de mensajes con los cuales vamos a ir abordando paso a paso. Quisiera tener un tiempo de oración, por supuesto, vamos a orar. Si alguien se ha conectado por primera vez, si alguien ha escuchado de la palabra de Dios, pero nunca ha abierto su corazón a Jesucristo para que pase a morar en su parte espiritual, como lo explicábamos al principio, espíritu, alma y cuerpo, usted necesita aceptar al Señor Jesús como Salvador. En ese paso de fe está el tesoro más maravilloso, que es primero el perdón de pecados, la vida eterna y el Espíritu de Dios que va a empezar a gobernar su vida. Es por eso que le pido que ahí donde está esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero reconozco también que veniste al mundo hecho hombre y que las heridas que te hicieron en el cuerpo y la sangre que has derramado ha sido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Gobierna mi interior y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.